tema que nos ocupa es mediación escolar. Como integrantes de esta segunda mesa de diálogo, contamos con destacadas personalidades inmersas en el tema sobre el cual platicarán. Primeramente los presentaré y referiré las instituciones que cada uno de ellos representa. Nos acompaña la licenciada Valeria Villanueva Estrada. Ella viene por la Universidad Metropolitana de Monterrey, en donde ocupa el cargo de coordinadora de asuntos escolares. Con nosotros también se encuentra la doctora Reina Vázquez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradecemos también la presencia del licenciado Manuel Caloca González, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde es coordinador del desarrollo de la abogacía en el litigio oral. También distinguimos la presencia del licenciado Juan Fernando Potes González, director del Centro de Mediación de la Universidad de Monterrey. Agradecemos también la presencia del licenciado Javier Moreno Tamés, responsable del Programa de Seguridad Integral de la Secretaría de Educación Pública. Para mediar esta mesa de diálogo, destacamos y agradecemos la presencia del licenciado Juan Manuel Lobo Niembro. Él es mediador certificado y fundador de Alinea Consultores, Centro de Mediación. Sean todos ustedes bienvenidos. Cedo el uso del micrófono a nuestro moderador, el licenciado Juan Manuel Lobo Niembro, para que dé las indicaciones y los lineamientos para esta mesa de diálogo de mediación escolar. Bien, muchas gracias. Pues buenas tardes. Vamos a hablar del tema ahorita de mediación escolar. Tenemos varias instituciones que el año pasado tuvieron la oportunidad de firmar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia, con el Centro de Mediación, con este tema. Capacitó maestros y han hecho ya algunas cosas. Nos gustaría escuchar la experiencia de cada uno de ellos inicialmente en términos generales. Después iremos a algunos temas muy particulares de mediación entre pares o algunas cosas que se están empezando a hacer ya a nivel de comunidad, que es interesante en este tipo de centros. La experiencia que ha tenido la Secretaría también en primarias y secundarias, y bueno, después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, voy a empezar por este lado, en el mismo orden que nos fuimos presentando, para que nos platiquen un poquito de la experiencia que ha tenido cada una de las universidades en función desde la firma del convenio y cómo estamos el día de hoy. Buenas tardes. En cuanto en la Universidad Metropolitana de Monterrey, acabamos de firmar el convenio, como se comentaba, para la creación de este centro de mediación universitaria, el cual viene a complementar la sala de juicios orales con la cual ya tenemos. Tenemos ahorita 8 maestros ya certificados y tenemos un plan o un modelo de certificación. Está ahorita 30 personas en este modelo, de los cuales 25 personas son alumnos que están interesados ya en esta mediación, y 5 personas son externas a la universidad, van iniciando su curso, lo concluyen en el mes de diciembre. En este centro de mediación nosotros queremos darle al alumno lo que es que conozca un poquito todo este proceso que se está llevando, crear esa cultura, trabajar por la paz social y la responsabilidad bajo los valores que la universidad tiene. Es meramente un parteaguas para nosotros, porque la universidad está teniendo muchos cambios, estamos creciendo y sentimos que como nos encontramos en este centro de la ciudad, pues tenemos bastante tráfico de personas, tenemos una comunidad muy amplia a la cual podemos aportarle bastante trabajo humano. Ahora queremos que sirva también como un área de prácticas profesionales para los alumnos. Unos están ahorita haciendo su servicio social en el jurídico gratuito, pero también queremos incluirlos en este centro de mediación. Por otro lado, estamos manejando de manera extraoficial lo que es la mediación. Igual tenemos trabajo entre los mismos alumnos, los conflictos que ellos tienen, realizamos un proceso similar para poder dirimir sus controversias y implementar un poquito la cultura de diálogo y, como le he comentado, llevar todos
todos los temas por el lugar de La Paz. Muy bien, muchas gracias. Si nos puedes comentar un poquito de tu experiencia, por favor. Gracias. Sí, bueno, por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la mediación escolar se trabaja en 3 vertientes principalmente. Hace 5 años se comenzó a trabajar ya con el impacto hacia la comunidad, es decir, en centros escolares de educación básica, a identificar cuáles eran las necesidades, cuál era el incremento de los conflictos, qué tipología de los conflictos se estaba suscitando, etcétera, y en base a eso se creó el área científico-académica de la mediación escolar. Esta área está coordinada por una línea de investigación que en el ámbito de nuestra tarea como cuerpo académico se le denomina Educación para la Paz, no solo mediación escolar, sino un poco más amplio el ámbito. Ahí nace la segunda vertiente, que es el hecho de producir trabajos de tipo académico que vengan e impacten en la divulgación, el conocimiento y al mismo tiempo poder nosotros formar mediante manuales instructivos y esto a operadores de este tipo de programas educativos en mediación escolar. Y luego ya la tercera vertiente nace a raíz de la firma del convenio precisamente que bien comentabas, que entonces ya se voltea hacia la necesidad interna de crear en el mismo centro. Nosotros tenemos el centro denominado Centro de Litigación y Mediación. Este centro universitario ya es la vertiente interna en donde se comienza a capacitar. Actualmente vamos apenas empezando la segunda fase. La primera fase fue para certificarse todos los trabajadores de ahí como mediadores certificados del Poder Judicial. Y la segunda fase es dividirlos por áreas para que exista un área en el tema específico de la mediación escolar universitaria y ellos sean los que en un futuro operen determinada ciencia o determinado ámbito de aplicación. En este caso, el trabajar desde el ámbito científico académico y a la vez lograr el impacto con la comunidad nos ha permitido a nosotros crecer un poco en el aspecto del conocimiento transversal. De hecho, hace un momento en la mesa anterior se hablaba mucho de la evolución de los métodos alternos. En el ámbito de la línea de Educación para la Paz, precisamente hemos vivido eso, una evolución. Empezamos a trabajar mediación escolar como tal y poco a poco nos fuimos enfrentando a necesidades, a ámbitos internacionales, que ha crecido muchísimo el tema en ámbito internacional, organizaciones internacionales que nos exigían la producción desde una institución como lo es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y esa evolución nos ha permitido ahora entrar ya en el diseño de programas un poco más amplios. De hecho, el actual programa se denomina Programa Transversal de Educación para la Paz. Esa transversalidad, si quieres te lo cuento en un momento porque se nos va el tiempo, pero esa transversalidad más o menos está enfocada a precisamente ramificar las acciones hacia los 3 agentes socializadores que formamos todos como individuos nuestra personalidad en base a la influencia, en primer lugar de la familia, en segundo lugar de la escuela y en tercer lugar de la comunidad. Entonces, detectamos a base de investigaciones y estudios pilotos la necesidad de ser transversales y en ese ámbito es en el que nos encontramos trabajando actualmente en la universidad. Muy bien, ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Gracias. Acá por acá, si nos puedes comentar un poquito lo que está haciendo ahorita el Tecnológico. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El Tecnológico Monterrey en estos momentos está arrancando un centro de mediación. Este centro va a tener el propósito de servir a los estudiantes y servir también a la sociedad en general. Ya tenemos mucha experiencia en el servicio a través de Bufete, que es un despacho jurídico para personas de escasos recursos. Queremos acrecentar ese servicio y ofrecer el servicio de mediación también para personas de escasos recursos y para estudiantes. En el ámbito de estudiantes queremos apoyar a los estudiantes en conflictos internos. No tienen que ser conflictos, no deben ser conflictos serios, cuestiones de acoso sexual o violencia, bullying, esas cosas no pueden entrar en mediación, pero conflictos sencillos entre estudiantes sí podrían entrar en una mediación. Estudiantes con estudiantes, profesores con profesores o profesores con padres de familia. También, y ya en el ambiente, ya trabajando junto con Bufetec, queremos hacer mediación familiar también. Actualmente tenemos son 9 profesores ya certificados por el Tribunal Superior, por el Tribunal Superior de Justicia a través del Centro de Métodos Alternos. Este año nos dieron la oportunidad de venir a tomar un curso, un diplomado, y hemos sido certificados también. Entonces ya estamos preparando el centro, ya nos estamos organizando y en este semestre iniciamos nuestros servicios.
Y básicamente pues es exactamente donde estamos en este momento. Ya tenemos nuestro lugar, actualmente nos estamos ya preparando en el organigrama, preparando también la promoción para los servicios dentro de la comunidad del tecnológico. Queremos también pues que nos conozcan todos los estudiantes para que vayan con nosotros. Pero eso es todo hasta este momento. Muy bien, gracias. Sí, de parte de... Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, gracias al convenio que firmó la Universidad de Monterrey con el Tribunal y con el Centro Estatal de Mediación, la UDEM hace cosa de un año empezó primero con la certificación de un grupo de maestros. Tenemos más de 10 maestros de diferentes disciplinas ya certificados como mediadores. Estos tenemos abogados, obviamente, trabajadores sociales, psicólogos, y en base a este grupo inicial de maestros, nosotros ya contamos con un centro de mediación. Un centro de mediación ya certificado por el Centro Estatal, que da precisamente servicio tanto dentro de la universidad, asuntos estudiantiles, y también tiene otra sede fuera de la universidad en la comunidad de San Pedro para apoyar a personas de escasos recursos en conflictos que tengan que ver básicamente con asuntos familiares, civiles y mercantiles. Tenemos escasos 2 meses de ya contar con la certificación. Hemos iniciado la campaña de dar a conocer el centro y sus servicios, y todo esto se inscribe en un plan amplio de la Universidad de Monterrey por tratar de, en el tema interno, darle relevancia y centralidad al papel del alumno, no nada más en una faceta pasiva como estudiante, sino también en caso de que tenga conflictos como constructor de sus propios acuerdos, y en eso empata muy bien obviamente la cultura de la mediación, y esa misma idea es por parte de la UDEM quiere trasladarse a la comunidad, tratando de formar mejores ciudadanos capaces de hacerse responsables de las decisiones que tomen sobre sus conflictos. Muy bien, muchas gracias. Si nos quieres platicar un poquito sobre la Secretaría. Claro que sí. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo vengo del área de la Coordinación Estatal de la Secretaría de Educación, que a raíz de la firma que tuvimos del convenio con el área de métodos alternos del Tribunal Superior de Justicia, se inició un proceso de capacitación en el cual incidió primero en 9 escuelas públicas, 2 escuelas privadas, en donde alrededor de 220 niños de estas escuelas fueron capacitados precisamente en cuestiones de mediación para que sean ellos los agentes en donde se solucionen esas problemáticas que surgen de la dinámica social, de la dinámica escolar. Aunado a esto, hubo una capacitación casi a 300 padres de familia que pertenecen a estas instituciones, tanto públicas como privadas, en donde ellos también fueron capacitados en este tipo de solución, en este tipo de la utilización de lo que son los métodos alternos, pero no conforme con esto, la Secretaría de Educación, a alrededor de más de 100 personas de las oficinas regionales en las cuales se divide geográficamente la Secretaría de Educación, que son 13 regiones, personal de todas estas regiones, recibimos una capacitación, inclusive nosotros, el personal de la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar, en la manera de cómo resolver estos conflictos a través del diálogo. Recordemos una cosa, esta es una problemática inherente de la naturaleza humana, entonces estamos conscientes de que a través de esa resolución que se hace, inclusive de entre pares, como es el caso de los alumnos que estudian en estas escuelas, es como podemos nosotros resolver esos conflictos que se presentan. Hay una estadística, un trabajo de investigación que hemos hecho entre alumnos de secundaria, alrededor de 30,000 encuestas que se realizó en años anteriores, en donde detectamos un grave problema de la manera en que los alumnos se interrelacionan entre ellos, y una manera nosotros de encontrar soluciones es a través de los procesos de mediación, a través de esta manera de que se dialogue, pero que se dialogue entre pares, no que sea el maestro el que los alumnos vayan y encuentren una solución con él, sino que los mismos alumnos sean mediadores, encuentren la solución a este tipo de controversias que se pueden suscitar derivadas, como lo dije hace un momento, de la dinámica que se establece en los diferentes centros educativos, que es muy variada. Muy bien, pues muchas gracias. Se me hace interesante porque en un principio o las bases o los fundamentos de la mediación escolar está fundada en los maestros y en los alumnos.
y ahora un poco la experiencia que nos están platicando, lo que estás platicando tú por aquí, como que ha empezado a entrar el complemento, es decir, el tema de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, los padres de familia y la gente que está alrededor de la institución participando. Me gustaría escuchar de las experiencias, me gustaría seguir un poquito con lo que decías tú de la cuestión transversal, la parte de la comunidad, cómo la están abordando, cómo llegaron a esa conclusión, qué los invitó a entrar a esa área. Claro. De hecho, el licenciado mencionaba sobre las últimas estadísticas publicadas por la Secretaría a raíz de la firma del convenio de enero del 2012 entre la Secretaría y el Tribunal. La universidad se dio más a la tarea de indagar sobre, bueno, cuál es el ámbito que más urge, ¿no?, de actuación. Y en ese caso hicimos también un estudio y salió muy coincidente. Y la grave preocupación era el incremento constante de los conflictos relacionados con la falta de habilidades sociales, que es justo lo que salía con las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública. En este caso empezamos como a extender un poco las indagatorias, fue a base de metodología tanto cualitativa como cuantitativa, uso de entrevistas y de instrumentos cerrados, y nos empezamos a dar cuenta que muchas de las conductas que se llevaban dentro del centro eran una imitación de la comunidad. Entonces resultaba que había una serie de actuaciones imitadas que decían, no, es que afuera los mayores que yo así lo realizan, entonces yo dentro de la escuela tengo que repetir esa conducta. Y a final de cuentas era un conflicto dentro de una comunidad educativa que entra en materia de la mediación escolar. Empezamos a investigar a base de modelos internacionales. Argentina es una gran impulsora, España, no se diga, es una gran impulsora de estos modelos. Y dimos con la tarea, o nos dimos a la tarea de concatenar un poquito lo que habíamos descubierto, y era, le dimos el nombre de la comunidad en tu escuela y tu escuela en la comunidad. Y empezamos a trabajar un poco retomando todo lo que tenía que ver con las conductas cívicas. No como asignatura, o sea, sí, no volver a la asignatura del civismo, sino que hubiera una representación y legitimidad real de que tu instituto de educación está perteneciente a una zona geográfica y esa zona geográfica es una comunidad. Entonces no quiere decir que tú vengas y no vivas aquí, solo vengo con mi abuela y estoy en esta escuela y por lo tanto no es mi colonia. No, estás en un centro de educación que pertenece a una colonia. Entonces comenzamos a hacer que se diera una identificación de esa colonia con el centro educativo. Entonces, a las afueras, en la zona geográfica más cercana, comenzamos a darles tareas a ellos de divulgación de programas, de divulgación de actividades, de inclusión de actividades, de ese tipo de cosas. Ahora mismo me refiero a ámbito primaria-secundaria, que fue lo que trabajamos con ese programa. Y se dio, la verdad es que muy grato el resultado de que la comunidad se emocionó. Como que toda la vida hemos vivido al lado de la escuela, pero no toda la vida hemos sido incluidos en la escuela porque mis nietos ya crecieron y ya no tengo nada que ver con la escuela. Y se daba mucho por el hecho de que detectaban conflictos en la cuadra y lo primero que hacían era llamar a las autoridades, sobre todo en educación secundaria. Entonces, era todo una cadena, ¿no? En aumento los conflictos, en aumento la agresividad, en disminución las habilidades sociales y por lo tanto la comunidad no sabía qué hacer porque era responsabilidad escolar y ya está. Entonces, más o menos en esa vertiente comenzamos a trabajar. Se creó también una especie de folleto informativo con nombres y cómo contactar a los que estaban encargados en las escuelas secundarias del programa de mediación y la comunidad se empezaba a interesar. De hecho, o sea, anécdotas de que te toca gente que te dice, oye, yo quiero entrar al curso de padres de familia, ¿y en qué grado está su hijo? No, no tengo ningún hijo aquí, pero yo quiero entrar al curso de padres de familia. Perfecto, bienvenidos sean, ¿no? Quiere decir que la comunidad se está relacionando. Entonces, más o menos por ahí fue por donde… La pregunta ahí sería, ¿y quién sostiene el programa que están llevando? ¿Maestros? ¿Alumnos? ¿Quién es el que como que carga el programa? Nosotros trabajamos por etapas. Nunca podemos brincarnos la primera etapa de contacto directivo. Esa jamás se brinca, porque estamos en la firme creencia de que si el directivo no cree en el programa, los maestros no te lo van a aceptar. Nos hemos topado con muchas dificultades y al mismo tiempo con muchos factores de éxito. Una de las grandes dificultades que el licenciado no me dejará mentir es entre el apretado calendario académico que hay y el exceso de programas extracurriculares. Tú te presentas con una investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y les dices que vas a echar a andar un programa piloto y te dicen otro. No, o sea, tengo el de este, no, gracias, yo ya no tengo tiempo, ¿no? Entonces batallamos un poco con eso, por eso siempre entramos por el lado del director. De ahí bajamos a maestros
y de la capacitación de maestros se elige el perfil de 2 maestros que puedan hacerse responsables del programa, como que aquellos que más se casaron un poquito con la idea, pero claro que te puedo asegurar que la creencia en el programa es a raíz de presentar resultados, menos es como que bueno, ándale, sí, porque estás haciendo la investigación, pero hasta que presentas la disminución de conflictos y el aumento de habilidades sociales es cuando empiezan a creer en este tipo de programas. Muchas gracias. ¿Alguna experiencia referente al tema de la mediación entre pares, alumnos con alumnos, alumnos con maestros? Yo sé que estamos empezando de alguna manera con estos programas en las universidades. No sé si tuvieran alguna cosa que nos quieran compartir específicamente, sobre todo en la idea de, a veces pensamos en un centro de mediación hacia afuera, puertas hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, recibir asuntos de la comunidad. Pero la pregunta también siempre en este tipo de cosas es la congruencia, es decir, y los asuntos internos, entre pares. ¿Qué me podrían comentar algunos de ustedes sobre esto? Pues mira, en principio en la UDEM el interés en el tema de la mediación vino a quedar muy bien porque coincidía con un cambio cultural dentro de la universidad en cuanto a revalorar el papel del alumno y del maestro, y de alguna manera tratar de, en un proceso de aprendizaje colaborativo, hacer que disminuyeran las distancias entre alumno y maestro. Y bueno, en este sentido y con ideas de lo que se denomina aprendizaje-servicio, entonces se conjuntaron ambas líneas y lo que se ha obtenido es involucrar a los alumnos tanto como potenciales mediadores, que vamos a tener cursos para esto, y además para que ellos también diriman sus diferencias a través de estos procedimientos. Estamos iniciando en el tema, los alumnos apenas están reconociendo, sensibilizándose acerca de las ventajas que esto tiene, de su nuevo papel en el proceso educativo, y por eso vemos también como muy importante el brazo que tenemos con la comunidad, porque al acercarnos a otras zonas en nuestra sociedad, el alumno también aprende mucho con la práctica. Se realiza el objetivo básico de la universidad, que es ayudar en la educación de los jóvenes, y al mismo tiempo se les sensibiliza y ayudan a la comunidad a resolver conflictos. Entonces digamos que esas son las líneas básicas con las cuales se ha montado esta idea del centro de mediación dentro de una planeación más amplia de revalorización del alumno y del ciudadano. Muy bien. Pues no sé si quisieras ampliar un poquito la experiencia que han tenido en la Metropolitana, que se me hizo interesante, que nos quedamos un poquito cortos. Si nos quisieras ampliar un poco más, no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, el nivel de aceptación por parte de los alumnos, lo que decía también la comunidad, que se empieza a tomar en cuenta y responde favorablemente a este tipo de programas. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué nos quisieras ampliar un poco sobre el tema en la Metropolitana? Claro, en la Metropolitana, con la creación o la firma de este convenio, en el alumno surgió un interés por conocer un poco más qué era la mediación. Nuestro plan de la carrera de Derecho tuvo unos cambios, en el cual se les incluyó a los chavos de séptimo tetramestre la materia de mediación, tanto en los procesos del área civil como en el área penal. Entonces para ellos era algo relativamente nuevo, salían un poquito de lo que normalmente se tiene como un proceso civil, ¿no? Un proceso penal, que es lo que más aborda. Otra de las inquietudes que surgió es la cantidad de casos que nuestro jurídico gratuito ve a diario. Atendemos aproximadamente 40 casos diarios. Entonces, entre maestros y alumnos que realizaban su servicio social, llegó un momento que no se daban abasto y empezaron a buscar opciones alternas para poder dirimir estas controversias. Entonces, tomando en cuenta los cambios curriculares, tomando en cuenta la cantidad de gente que atendíamos, se optó por hacer el Centro de Mediación Universitaria, que no solamente queremos brindar el servicio hacia la comunidad, sino de una manera, como les comentaba, extraoficial, pues en servicios estudiantiles nosotros nos encargamos de resolver estas controversias que surgen entre alumnos por cuestiones a veces mínimas, y con maestros o con coordinadores. En ocasiones el alumno se siente frenado porque no quiere arreglar una situación con un maestro, porque lo ve como la autoridad, entonces se crea esa barrera y se sienten imposibilitados de poder llegar y tener la solución. Acuden con nosotros y entonces citamos a las partes y llegamos a un acuerdo.
Esto lo hacemos meramente como un proceso administrativo que tenemos o escolar. Sin embargo, lo queremos replicar o lo queremos llevar al centro de mediación para que el alumno sepa que al momento de llegar a un acuerdo con un maestro o con un alumno, su palabra va a tener peso, que ya tiene que cumplir con una obligación. Él conozca estos procedimientos y al momento de salir a la universidad se dé cuenta que en su comunidad también puede haber problemas, entonces esos problemas del orden poblacional los pueda resolver en nuestro centro. A través de nuestros sistemas informativos estamos dando a conocer estos avances, hemos tenido mucha gente interesada también externa, como lo comentaba ahorita en el curso de mediación que se está llevando de certificación. Tenemos 5 personas externas a la universidad que tuvieron ese interés, hay gente registrada ya para iniciar en enero, entonces hemos estado impulsando un poquito esta solución para buscar una paz social dentro de uno de los principales valores de la universidad, que es la responsabilidad social, pues, trabajar de la mano para poder evitar tener un poco más de situaciones conflictivas. Pues qué interesante, porque de alguna manera es un poco lo que pasa con los tribunales actualmente con la Procuraduría, ayudar a desahogar a través de una metodología que sea eficaz y de alguna manera rápida, que dé velocidad y nos pueda ayudar a tramitar ciertas cargas bajo esta vía, ¿no? Así es. Y bueno, que ha sido también muy bien aceptado de alguna manera por la comunidad, ¿no? Eso me llama la atención. Ahora con los jóvenes, había algo de experiencia con los muchachos en la primaria, en la secundaria, donde pues es interesante porque un niño en las primarias, de las escuelas públicas y las privadas, en 14 horas tienes un niño haciendo mediación, ¿va? Les decía, y a veces, bueno, en el caso de los maestros les dimos 100 horas y de repente todavía batallamos un poquito, ¿no? Los adultos más duritos y más metidos en algunos vicios o algunas situaciones son más a la tradición de la forma de resolver autoritariamente, y como que pensamos que los niños no van a poder tener resoluciones entre ellos, ¿no? Me ha llamado la atención el nivel de solución de un niño de cuarto de primaria, por ejemplo, que dices, oye, está para dar clases, ¿va? Podríamos haberlo invitado a este foro con facilidad. A lo mejor no lo habíamos visto también en un principio, pero después yo creo que va a valer la pena escucharlos. Y espero pronto que tengamos también jóvenes hablándonos de la mediación desde su experiencia, ¿no? No sé si alguien ya me gustaría como ir agarrando un poquito el cierre, algún comentario que quisiera hacer de cierre para pasar al público a escuchar sus preguntas. Sí, bueno, pues solamente hablo de la importancia que ha tenido este año para nosotros en la mediación, porque anteriormente en el Tecnológico Monterrey ya había centros de salidas alternas, de métodos alternos, en Campus Puebla, en Campus Ciudad de México, hay centros de métodos alternos, pero han sido enfocados para hacer negocio, en el buen sentido, para mediación mercantil, para ofrecer servicios para los empresarios, para los comerciantes, pero este centro de métodos alternos no tiene esa visión. Ahora la visión es ofrecer servicios gratuitos a la comunidad de aquí de Monterrey o donde esté el campus. Eso para mí es la gran diferencia, la formación no solamente, como bueno, ya ven el lema del TEC, que es formar líderes con espíritu emprendedor, pero también con sentido humano, y esto nos abre la puerta para trabajar para el sentido humano también, no solamente verlo del sentido mercantilista como ha sido los centros anteriores. Todavía existen, siguen trabajando en eso, pero este centro es para apoyar a la comunidad, el sentido humano. Muy bien, muchas gracias. Pues me parece bien la línea, porque en esto coincide. La UDEM ha trabajado desde hace muchos años en el humanismo y esta idea de la centralidad de la persona, de tomar entender el valor de la persona no por una posición determinada, sino porque en sí misma es valiosa, es la que permite construir acuerdos cuando hay diferencias. Cuando uno reconoce en el otro una persona que quizás puede tener un punto de vista diferente, pero es tan legítimo como el del otro, entonces es posible empezar con la construcción de un acuerdo. Y si por diferentes circunstancias eso no se da de manera natural, qué mejor que exista una persona versada, un tercero neutral que pueda favorecer la comunicación entre las partes, que les ayude a identificar los problemas, que les ayude a fijar una agenda, que les ponga, que los asista en cómo establecer tiempos y soluciones, y finalmente les ayuda a ponerlo en blanco y negro si eso es necesario para que puedan resolver su conflicto. Esto tiene una importancia radical en la universidad, porque los alumnos aprenden haciéndolo y aprenden a respetar al otro, tanto cuando dirimen sus conflictos como cuando los ayudan a dirimir sus conflictos. Y también ayuda mucho para acercar a maestros y alumnos, que la diferencia, que no se hagan diferencias sin perder el tema de la disciplina, pero que no se hagan diferencias
por una posición determinada, sino que haya educación en base a lo que uno tiene que aportarle al otro. Bien, muy bien, gracias. Pues aquí quisiera yo agregar, ponderamos en el área de la Secretaría de Educación por el diálogo, por la resolución a través de este proceso, que llegar a soluciones de conflictos que se suscitan, que obviamente estas cuestiones de los conflictos son propias, son inherentes de la naturaleza humana, de ahí que las actividades que realizamos nosotros va dirigida en ese sentido, que también los directivos entiendan que se establezcan esos puentes de comunicación que pueden servir para de una manera positiva la escuela incide en la comunidad que lo rodea a través de estos procesos de diálogo, a través de estos procesos de mediación. Recordemos que a través de nuestra historia, la figura que tiene el maestro en la sociedad es una figura preponderante junto con otros actores de nuestras sociedades, en donde en muchos de los casos, yo fui maestro también rural, en muchos de los casos en las escuelas rurales, el maestro junto con el sacerdote o con el pastor o con el médico realizan esos procesos de mediación. Es algo que es inherente propio de nuestro trabajo, que es agregado de nuestro trabajo, pero aquí lo que estamos buscando es ponderar que ese diálogo surja de los mismos niños, porque hay muchos conflictos que tienen su origen en las escuelas y que permean lo que es la comunidad. Por ejemplo, voy a poner algo muy sencillo, cuando unos muchachos en una secundaria a la hora del descanso se avientan cuando van a comprar sus alimentos, que ese conflicto después puede traspasar esas fronteras y suscitar una pelea, por ejemplo, entre pandillas. De ahí que insistimos, hemos trabajado de la mano con directores de las escuelas de las principales regiones, sobre todo de aquí del área metropolitana, de que trabajen en este sentido, que establezcan esos canales de comunicación para que de una manera vayamos consiguiendo que los conflictos se vayan disminuyendo en nuestros centros educativos y por ende en la comunidad en donde está inmersa la escuela, que no vean a la escuela como una isla aislada, sino que la escuela sea de donde emanen también acciones positivas que también salpiquen a la comunidad en un sentido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría más cerrar en el aspecto de agradeciendo primeramente a la directora del Centro Estatal, sobre todo por la apertura de este tipo de mesa de diálogo, porque la mediación escolar está creciendo muchísimo. De hecho, ya no es la mediación escolar, repito, es educación para la paz en general. Es impresionante ver programas de arbitraje educativo, programas de justicia, pero no se le pone la palabra justicia, pero es restauración educativa. Y la mediación escolar está cambiando de ámbito, ¿no? Se está volviendo parte de una formación integral del alumno. El alumno deja de ser el estudiante que solo recibe conocimiento para volverse hacia formar una figura que próximamente va a ser un ente laboral, un ente familiar, etcétera, etcétera. Entonces, este crecimiento acelerado es lo que está obligando a todas las instituciones que estamos aquí presentes, ahora sí que a correr un poco porque nos está ganando, y si a eso todavía le agregamos factores de nuevas tecnologías que están despersonalizando a la comunicación, no solo en ámbito de educación básica, sino en ámbito de educación universitaria, de educación, de ambientes laborales y de todo tipo de ambientes. Entonces nos estamos viendo agobiados por ahora sí que una ola, ¿no? que está haciendo que los conflictos crezcan y que todos los involucrados en esta necesidad de bajar los conflictos o de pacificar, o la responsabilidad social de las instituciones, como decía mi compañera, está ahora sí que en aceleración, ¿no? Entonces, repito, gracias por abrir este tipo de mesa de diálogo y bueno, ahora sí que si todos creemos en este tipo de movimientos, yo creo que los resultados están ahí. Como bien comentaste, es sorprendente ver a niños de educación básica mediar, es sorprendente, tienen un código comunicacional en común que el adulto no lo entiende, literalmente, tú los preparas o los formas en etapas de la mediación y ellos llegan y en 3 etapas que ellos supieron cómo lo hicieron, resolvieron el conflicto y tú no los frenas porque al contrario es de lo que se trata, de que interioricen ese tipo de habilidades. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues cierro reafirmando el compromiso que tiene la Universidad Metropolitana hacia la comunidad. Queremos que estos conflictos, principalmente escolares, vayan disminuyendo. Si bien tenemos un centro de orientación estudiantil en el cual podemos brindarle el apoyo a los alumnos, queremos que este tipo de conflictos o este tipo de problemas que surgen entre ellos disminuya. Ahorita la mediación es algo que principalmente los alumnos de la Facultad de Derecho tienen la camiseta muy puesta, están todos muy participativos en este ámbito
y esperemos que pues, podamos ser de ayuda para la comunidad. Muy bien, gracias. A mí me llama mucho la atención lo que decías ahorita, se me hace importante y fundamental porque cuando hablamos de mediación escolar, y hace 10 años en los libros de mediación escolar hablaban de maestros y de alumnos, nada más. Nosotros iniciamos un programa de mediación escolar hace 5 años y la primera sorpresa es que el año siguiente los padres de los niños que habían sido educados como mediadores llegaron y dijeron, oye, yo quiero aprender lo que aprendió mi hijo. Y fue la primera sorpresa porque los primeros que decían, no, los papás no, pues eran los maestros, porque normalmente ocasionamos también muchos conflictos hacia adentro de la escuela, los padres de familia. Y ha sido interesante cómo ha ido evolucionando al grado que ahora tenemos inclusive abuelas, que en muchos de los casos son las que dejan al niño o al nieto en el colegio, le llevan el lonche a las 10:30, o sea, prácticamente están libres, pero están atentos al niño, y ahora están en programas de mediación también ahí, ¿no? Aparte también, evidentemente, las comunidades que han estado acercándose. Y bueno, para mí en ese sentido, y el mensaje que me gustaría dejar como una primera conclusión después de sus preguntas es que la mediación escolar ya no está solamente en el ámbito de las escuelas, los colegios, las universidades, las preparatorias, sino que es en un ámbito en el que todos estamos inmersos. Y yo creo que este mensaje es importante porque la mayoría de los que estamos aquí pensamos en que la mediación es una buena opción para tener una cultura de paz, para poder transitar en el diálogo, para poder desarrollar habilidades cognitivas de comunicación y comunitarias. Entonces, yo siempre he pensado que si un mediador cree en esto firmemente y desde el fondo de su corazón, pues una buena opción para aprender más mediación es entrar a este tipo de programas, inscribirse como voluntario en alguna de estas universidades o en la escuela de tu hijo e iniciar algo. Porque la mediación en México, a lo que me ha tocado y lo sigo viendo aquí, es que lo que la ha movido es la generosidad del corazón de las personas. Y la primera que debe estar ahí seguramente es la de todos los que sabemos algo de mediación. Entonces voy a pasar, si les parece, a las preguntas que tuvieran que darnos algunos de ustedes por aquí, específicamente a alguien o directamente al panel, y vamos manejándolo unos 15 minutos, tenemos unos 10 minutos más o menos para hacer esto. Allá en el fondo hay un caballero ya azul. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Escobar. Nos queda claro a todo el auditorio que los fines que persigue la mediación y el trabajo de los 4 institutos son fines muy nobles, nos queda muy claro. Sin embargo, no recuerdo haber escuchado, si lo hicieron me corrigen por favor, el procedimiento específico que siguen para resolver algún conflicto, ya sea con menores de edad o con mayores de edad. ¿Cuáles los pasos que ustedes siguen? La pregunta abierta para cualquiera de los 4. Esa es una pregunta, el procedimiento específico. La segunda es, ¿en qué fundamentan la cualidad vinculatoria, la obligatoriedad del acuerdo en dado caso que se llegue a él? ¿Está regulado en sus reglamentos internos como instituciones o simplemente se basa en una relación de facto de superioridad entre el instituto educativo y el alumno? Y una tercera pregunta es, ¿cómo se llega a la mediación en el caso de estudiantes menores de edad cuando todos aquí sabemos que carecen de capacidad de ejercicio? ¿Cómo se generan esos acuerdos y la vinculatoriedad de esos acuerdos? Muchas gracias. Voy a hacer uso de la palabra, si te parece, para irnos muy rápido. Me queda claro que eres estudiante de Derecho. Tu persona, que está aquí sentado, es licenciado en Nacionología. O sea, no entendí ni madre lo que dijiste. Pero déjame ser muy claro. No se compliquen la vida. El tema de la mediación es un tema mucho más humano que el derecho. Y lo entendemos más los seres humanos que todo el derecho que hayan estudiado ustedes y el izquierdo también. Lo que trato de decir es lo siguiente. Yo me he sorprendido de la capacidad mediatoria que tiene un niño de 4º de primaria y me he sorprendido de la incapacidad que tiene un maestro de 50 años. Y me sorprende porque da clases y el otro las toma, ¿no? Y a veces habría que cuestionarnos porque hoy la evolución de sentido de los niños es impresionante. En la comunicación, pues nos están rebasando gracias al internet y a todas las chunches que traen ahora en las manos. ¿Cómo se acercan? Se acercan de la manera en la que primero se publica, se hace público en la escuela y nosotros en el caso específico de los niños en las primarias y en las secundarias es
Tenemos niños formados como mediadores que en la Asamblea General se les otorga esa investidura, esa figura, el director y algunas figuras del gobierno, a veces Marta nos ha hecho el favor también de estar por ahí, y se les da un diploma y todo este tipo de cosas. Entonces se embisten a ellos. Y luego a los muchachos se les llaman amigos o apoyadores de la paz. ¿Qué hacen? Se encuentran con que Pepito está allá en el baño amedrentando y quitándole el lonche a Juanito. Bueno, pues oigan, van, los invito a la mediación, y van y dan parte. ¿Quién tiene el derecho a hacer esa mediación? Pues ¿quién mejor que uno igual que ellos? Se llama mediación entre pares. Entonces yo te recomendaría, para no dar una clase de mediación ahorita así rápida, mediación entre pares es muy diferente al concepto de mediación harvariana, que es el que hemos visto en este tribunal y lo vemos hoy en todo México. Es sumamente interesante, y te voy a decir, es una pasión. Pero lo primero que hay que hacer, y que quiero dejar también muy claro, es que es un paradigma diferente. ¿Y qué quiere decir diferente? Que no podemos meter esta pieza al asunto tradicional. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de ser abogados para ser personas, y desde ahí, desde la comunicación, desde el corazón, desde lo que sentimos, podamos ayudar al otro en esta igualdad y en este reconocimiento de que si tú no estás bien, yo tampoco estoy bien. Y es el principio fundamental. Entonces yo te diría, olvídense las investiduras, no hay acuerdos, no van a juicio, no hemos metido a ningún niño al bote todavía. Relájense. Es el asunto del lonche, es el asunto del bullying, que si no es bien manejado, sí genera suicidios o situaciones de vida o muerte, que tampoco van a llegar a un tribunal, pero sí van a llegar a un panteón. Entonces yo les diría, este es un asunto mucho más humano, es un asunto donde estamos instaurando. Nosotros fuimos hace 10 años, 12 años, a empezar a ver el tema de las procuradurías, el tema de los tribunales, los poderes judiciales y las defensorías de oficio. Y nos dimos cuenta en una visita que hicieron por ahí algunas gentes que están por aquí, en Texas, se fue a ver el tema de la mediación de aquí del Estado. El hoy presidente fue uno de los que fue a visitar hace ya algunos años, que 7 años más o menos. Y un juez, en vez de llevarlos a los juzgados, los llevó a la escuela. Y no, aquí le estamos enseñando mediación escolar. Oye, esto no es tu ámbito y tú no te puedes votar tu presupuesto aquí. No, dijo, ¿cómo no? Estos son mis futuros clientes, prefiero que aprendan aquí a resolverlo, a que vayan allá y les den mediación allá. Entonces se habla de lo que dijo ella muy bien, es un cambio de cultura. Hoy hablamos del nuevo sistema, y el nuevo sistema es una nueva visión, no es la visión del sistema tradicional en un nuevo sistema, y eso es lo que no acabamos de entender. Se dijo hoy en el tema de justicia restaurativa, que decíamos, oye, si apenas estamos entendiendo el tema de la mediación, imagínate el tema de la justicia restaurativa, estamos años luz todavía. Entonces, qué bueno que hoy tenemos esta oportunidad, gracias a Marta, al tribunal, al presidente y a Marta, que habían invitarnos para hablar de la mediación escolar, que como se dan cuenta, aparentemente no pasa nada, pero hay una efervescencia tremenda, ¿verdad? Yo, si me permiten... Pues voy para allá y luego para acá, ¿te parece? Porque te dimos mucho vuelo ahorita. Sí, de que no solo en el público, sino en el panel, habemos algunos abogados que también nos consideramos personas. No tenemos que deshacernos de una cosa para hacer lo otro. Es que, a ver, y precisamente, todo el modelo. Quisiera ser preciso porque yo sé que hay muchos abogados aquí. Mi hermano es abogado, no te preocupes. Los entiendo, tengo uno en casa. Pero no son abogados. Yo nomás, el principio es, estudiaron Derecho. Yo no soy oceanólogo, yo estudié oceanología. Primero soy persona. El tema de identidad es muy diferente a un tema de propiedad. Sí, pero yo no lo veo en un tema de conflicto. Yo lo veo así, está bien. Mañana mediamos. Mañana lo mediamos. Si Dale. Pero para decirte cómo algunos lo podemos hacer compatible, nosotros sí efectivamente tenemos en el reglamento interno de la universidad, que es parte del proceso de certificación ante el Centro Estatal, tenemos comprendido un procedimiento específico, con etapas específicas, con requisitos para llegar a acuerdos por escrito y las sanciones que son posibles en caso de incumplimiento. Por supuesto que como esto también implica un nuevo paradigma, no nos imaginamos llevándolo a la práctica porque asumimos que la construcción de una solución entre las partes de conflicto naturalmente lleva a su ejecución natural sin necesidad de asistirte de un tercero que de manera coercible lo haga lo propio. Coincido totalmente que esa es la clave de la mediación y seguramente el éxito, pero si algo no llegara a funcionar, porque humanos somos y abogados necesitamos, ahí está el reglamento y ahí estamos los abogados. Muy bien, hay chamba para los abogados para entrar para allá, no se preocupen. Perdón, sí. Pásale el micrófono ahí. Yo creo que lo que se percibe, y eso no es aquí, en este salón, se percibe en todos lados,
esa necesidad latente de seguridad jurídica comprobatoria. O sea, no me presentes a mí nada que no tenga la vinculación directa con la norma, y es que es real, o sea, es perfectamente comprensible, porque para eso existe el derecho, para establecer la norma, para eso existen los que interpretan y aplican la norma. En el caso de la educación para la paz o de la mediación escolar, no necesariamente está dentro de ese parámetro, se separa un poquito de ese ámbito de actuación. Acuérdate que la mediación es resolver conflictos entre particulares, la mediación escolar es solucionar conflictos entre pares, que es distinto. Entonces, son códigos comunicacionales en común, son perspectivas de vida en común, son conflictos que para los adultos buscando una seguridad jurídica no son nada, pero para ellos representan el panorama negro por completo porque le dejó de hablar la amiga y no sabe cómo enfrentar el problema. Entonces, nada más hay que cambiar un poquito la visión. No hay una necesidad de vinculación. Lo que sí hay una responsabilidad institucional, como bien lo comentan, claro, se instaura la figura en el reglamento de cada uno de los institutos que le entran, se instauran las etapas y se establece el convenio o acuerdo, porque no se le debe denominar convenio. Se establece el acuerdo y el acuerdo aparece en el reglamento, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus funciones como acuerdo entre esos pares que estuvieron mediando? Pero nada más esa perspectiva, la mediación escolar o la educación para la paz es formativa. Así es, no preventiva. es corregir, o sea, no es para corregir conductas, es más para preventiva, formar. es muy preventiva. Es más que nada por ahí formativa. esa visión. Gracias. Buenas noches, yo quería comentar mi experiencia. Yo empecé al revés que la mayoría empezó siendo mediadores y ahorita están conociendo esta historia de la mediación escolar. Yo empecé siendo maestra, soy maestra de un colegio, donde estamos aplicando ya lo que es la mediación escolar desde hace varios años. Y cuando llegaron a platicar de la mediación escolar, nos empezaron a dar un curso a los maestros y pues venían precisamente un abogado y un oceanólogo, y yo no entendía qué tenían que ver los abogados. No entendía, no ligaba las leyes, no ligaba, pero para nada me pasaba por la cabeza que tuviera algo que ver con leyes. Obviamente a mí me interesó mucho, me apasionó mucho el tema. Yo seguí en prácticas con Rafael, ahí mismo en el colegio, seguía haciendo prácticas porque me gustó mucho la mediación, pero aún así seguía sin entender que tuviera una liga directa con las leyes y con la justicia. Para mí esto era algo humano y me gustó mucho por esa cuestión. Yo soy psicóloga, entonces a mí me pareció algo terapéutico, algo que tenía mucho que ver con la cuestión humanista. Después, varios años después, pues ya me involucro más con lo que es la mediación en sí y me doy cuenta del gran contenido legal que esto tiene. Entonces, quería comentarlo porque precisamente por lo que los comentarios que se han hecho y que se quiere fundamentar todo en las leyes, realmente se puede entender la mediación como un proceso humano, un proceso interactivo entre las personas, porque realmente esos son los conflictos, un proceso de interacción que a veces se ve bloqueado por la forma en que nos comunicamos. Entonces, desde mi experiencia yo les puedo decir, soy psicóloga, soy maestra y soy mediadora certificada y en todos los ámbitos los puedo ligar perfectamente. Yo creo que habría que abrirnos mucho para entender todas las perspectivas que realmente tiene la mediación. Muchas gracias y felicidades a todos los panelistas. Gracias. Allá. Es que nos hemos hecho algo de mala publicidad en el camino, pero nada más humanista que el derecho. El derecho fue una de las principales, fue la primera disciplina junto con la medicina en las universidades humanistas del siglo XI y siglo XII. Entonces, quizás nos hemos ido pervirtiendo en el camino, pero sí hay algo profundamente humanista, entre otras cosas, es el derecho. Ok. Sí. No va a ser una votación de cuántos abogados tenemos aquí, ¿verdad? Pero bueno. Y alumnos de la UDEM, abusados porque él sí pone calificaciones. La pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Carmen Rojas del municipio de San Pedro. Bueno, nosotros sí aproximadamente aquí con el apoyo de la licenciada, de la doctora Reina, iniciamos nosotros con el programa de mediación escolar aproximadamente 6 años. Un programa que, bueno, todavía lo sigo trabajando. De hecho, ayer yo platicando con ella le comentaba que ahorita yo lo tengo en 12 escuelas privadas
y 3 públicas. Pero la verdad, mi pregunta aquí es para el licenciado Carlos Alberto. Ahora con las nuevas reformas que hay de la educación, si antes se nos complicaba mucho poder entrar ahora más. A eso voy. Así de rápido. A las escuelas con este programa, porque igual nosotros llegamos, como lo dijo la directora, llegar primero con el director, explicarles nuestro programa, de qué se trata y pues vendérselos a ellos. Al director le encantaba, al psicólogo también, el trabajador social igual, pero los maestros es con los que teníamos problemas porque a veces por el tiempo tienen 2 plazas y hemos batallado mucho para poder entrar. Me gustaría una opinión personal de usted, ahora con estas nuevas reformas que definitivamente ya nos dijeron que no podíamos entrar a dar ningún tema, ¿cómo vamos a poder trabajar con este nuevo programa que ustedes están ahorita exponiendo? ¿De qué manera se nos puede facilitar a nosotros que traemos ya ese programa? Muy bien, no, gracias, soy abogado también soy maestro, pero hablando de lo que dijo el compañero. Todavía no es mediador, pero ahí va. Sí, pero muy ad hoc lo que dijo, cuestiones de reforma, acabamos de recibir una reforma en el ámbito educativo, yo creo que de todos conocido, y bueno, me adelanté con la respuesta, si antes había dificultades, hoy hay aún dificultades mayores, porque precisamente dentro de estas reformas que sufrió el artículo 3 de nuestra Constitución en lo referente a la cuestión educativa, es que las escuelas tienen que cumplir con una normalidad mínima de actividades. Y es cierto, también le voy a decir, yo también soy maestro del nivel de primaria y de secundaria, y hay muchas instituciones, muchos grupos que quieren hacer su trabajo en las escuelas. En ocasiones hay veces que trabajan las mismas escuelas, que inclusive en le ofrezco yo el diálogo ahí en la coordinación de seguridad escolar, porque casi siempre le voy a decir, hay escuelas muy focalizadas que siempre las están atendiendo, es una institución y otra y otra. Recuerde, aquí hay una carga académica para los maestros que es muy extensa, en donde los tiempos sí apremian. Les sugiero, hay reuniones que se establecen en todas las escuelas que están previamente calendarizadas a lo largo del ciclo escolar. El último viernes de cada mes están ya calendarizadas las reuniones de consejo técnico escolar, que es una manera en donde usted puede acercarse a las distintas escuelas, en donde usted quiera participar con los programas que tenga para accionar en esa escuela, para que lo platique con los directivos principalmente. Y ya en lo particular, si usted tiene alguna intención de trabajar en alguna escuela y hay alguna dificultad, le digo, por la carga que se tiene de trabajo, pues póngase en contacto con nosotros, le doy los teléfonos de la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar, son el 2020-5452, 2020-5454 y 2020-5455. Yo no soy el licenciado Carlos González, me falta mucho, no tengo la figura jurídica ni tampoco la figura del conocimiento de él, pero con todo gusto la podemos atender, y si no se puede abrir, hay que entender, si no se puede abrir un espacio en alguna escuela, es porque a lo mejor también está saturada de actividades. Pudiéramos encontrar en el municipio de San Pedro, hay muchísimas escuelas también en donde también se puede trabajar. Hay ocasiones en que las instituciones, como le digo, reitero, toman ciertas escuelas. Voy a mencionar una, por ejemplo, la Escuela Torres Bodet. Todo mundo trabaja en la Escuela Torres Bodet y tenemos un gran universo de escuelas en las que nadie atiende. Entonces, todo el mundo, ahí a la Torres Bodet, a lo mejor porque queda cerca de mi institución, etcétera, no sé las condiciones, pero le digo, hay ocasiones en que también podemos incidir en otras escuelas. A veces se nos olvida también el área rural, que yo sé que el 85% de las escuelas se ubican en el área metropolitana de Monterrey, pero que de alguna manera podemos incidir también en otro lado. Y le digo, le pongo a su disposición este puente de comunicación con toda confianza y buscamos ahí la manera de incidir. Les reitero, inclusive esto fue algo que movió el calendario escolar, porque yo ya había madres de familia protestando porque los niños el viernes no iban a tener clases y ya estaban protestando. Recuerde, ahora vamos a salir casi a mitad del mes de julio, entonces pues sí hubo un cambio, ¿verdad? Y una situación que, reitero, es una reforma, un cambio,
pues que ahorita nos estamos en ese proceso de acomodo, de reacomodo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, aquí hay bastante experiencia. Ahora sí que el dúo Lobo-Niembro, iniciadores de estos programas de hace que 10 años, Rafa, no sé cuánto tendrán ya trabajando esto, y luego va pasando y vamos entrándole otras personas a los programas. Yo creo que a lo largo de este tiempo nos hemos encontrado con diversos factores. Hoy desencadena la tramitología de la reforma educativa, estoy completamente de acuerdo, pero a lo largo del desarrollo de los programas ha habido uno, ha habido otro o ha habido varios. Y yo creo que tanto ha impactado tratar de subsanar esos factores y seguir tocando puertas, así como también identificar factores de éxito a lo largo de todo este tiempo. O sea, así como ustedes empezaron con la identificación de factores de éxito, también han cambiado estos factores, ¿no? Entonces, yo creo que nos enfrentamos a la normalidad absoluta, un poquito más agravada por la reforma educativa, pero es cuestión de acomodarnos, y el programa va a seguir creciendo. Y hay algo importante, por ejemplo, a mí me sorprendió el año pasado en el libro de segundo de secundaria, en el de ética y sociales, algo así. Formación cívica y ética. Formación, ándale. Hablaban de equidad de género, cultura de la legalidad y de mediación. Entonces, pues en algunos lados se sale un poco, pero en otros lados entra un poco más. Ya hay algunas historias de éxito interesantes. En Nuevo León yo creo que es importante la experiencia que está teniendo ahorita en mediación escolar. La participación de las universidades suma mucho a eso. No es lo que sucede en los estados en la República todavía. Hay algunos focos ya en algunas escuelas, inclusive algunas universidades, pero hay un poco aislados todavía. Yo creo que nos vamos a empezar a ver más seguido en este tipo de cosas. Y es una señal también que seguramente la Secretaría tendrá que ir entendiendo y ir acomodando a sus reformas seguramente, ¿no? Pero no por eso se dejan de hacer las cosas, me imagino yo, ¿no? ¿Alguna última pregunta, algún comentario, alguien final, por favor? Pues felicitar nuevamente al tribunal. Qué interesante que desde la Casa de los Abogados se esté hablando de temas de educación y que vayamos entendiendo que esta pues es una buena política de prevención. Yo haría solo una rápida propuesta y les lanzaría 4 retos o invitaciones o como le quieran llamar. La primera propuesta es no solo para este panel, pero posiblemente para otros paneles, que se conviertan más bien en mesas de trabajo, porque pues no podemos estarnos viendo como que 1 hora cada vez al año y luego a ver qué va a ocurrir el próximo año, como el tema de los convenios pasados. O sea, hay temas que ameritan que creo que tenemos que seguir y se deben de establecer mesas interinstitucionales de distintas organizaciones públicas y privadas. Qué bueno que hoy están aquí pues los académicos. Y empezando el primer reto para la Secretaría de Educación es, ante esta realidad que estamos enfrentando, tanto en la realidad que se está dando en las escuelas, por ahí leí algún día que parecía que Monterrey era la ciudad que más videos de YouTube tenía subidos de agresión o de violencia escolar, y es un indicador importante que a considerar. Y dentro de todas estas normatividades, ahora sí me tiene que salir mi lado de abogado, creo que sí se tienen que hacer algunas modificaciones. Recuerdo cuando se planteó la modificación de la Constitución del Estado para reconocer la posibilidad de los métodos alternos, se hizo la propuesta de modificar el artículo 3º. En aquel entonces se juzgó por quienes tomaban las decisiones que pues no era un tema importante, porque entonces posiblemente no estaba como está la realidad del día de hoy, ni en las escuelas, ni en la calle. Habría que tomar el tema de la normativa, ver qué parte de la normativa interna y presupuestal también necesitará una estructura interna, gente de tiempo completo para correr estos programas, porque por más que el tribunal o algunas personas queramos apoyar, realmente pues son miles de escuelas para poder llegar, como bien lo dice, incluso a los lugares más recónditos o más necesitados. Entonces, ahí hay creo que una tarea importante de normativa para que justifique las acciones y pueda ir abriendo las puertas, ahora sí como dicen, con el oficio en la mano, porque si no, no nos dejan entrar a la escuela, ¿verdad? Como quiera somos muy necios y seguimos tocando y nos hemos metido por otros lados, pero allanaría mucho el camino. Para las universidades creo que me encanta que estén aquí reunidos, más o menos he conocido el trayecto en los últimos años, unos más, otros menos, de quienes están aquí presentes, y otras universidades que no están ahorita aquí y que también de alguna manera han tocado el tema de la mediación. Ver hacia afuera y la experiencia, algunos posiblemente han tenido experiencias en el extranjero, tienen seguramente convenios con otras universidades y esas universidades cuentan con mucha experiencia en lo que están ustedes haciendo ahorita, algunos con un poco más de tiempo, otros apenas llegando. Porque hoy los expertos en el mundo están en las universidades, fuera de México.
Hoy los expertos en México no están en las universidades, salvo contadas excepciones, están aquí. Los expertos se han hecho en la calle, en la práctica. Y me parece muy bien que se vaya mezclando este mundo entre la teoría y la academia, pero también basado en la experiencia y lo que está funcionando, no cuando queremos entrar a las escuelas y todo este tipo de cosas. Entonces, hoy los expertos y las personas que dictan esto están en las universidades. Tú quieres buscar a Mark Hombre, te vas a la Universidad de Minnesota. Y así cualquier otro de los que ustedes quieran de las universidades europeas o norteamericanas. Entonces, busquemos a los expertos. Si no los tenemos, hay que irlos a buscar. Y aquí hay sentados muchos. Y esa puede ser una buena combinación entre la parte teórica y doctrinaria y la parte de qué pasa cuando lo corremos el carro. Ese sería el primer reto. El segundo reto sería, ya las universidades tienen concursos, aquí en México ustedes han participado en materia de arbitraje. Yo diría, hagan el símil del concurso universitario con los estudiantes en materia de mediación. Me encantaría que a lo mejor Monterrey fuera la primera ciudad en México que lo que ya están haciendo a nivel nacional en materia de arbitraje de las universidades, y ustedes han participado varios de los que están aquí, se hiciera un concurso interuniversitario para que los alumnos vayan empezando a poner en práctica precisamente todas estas destrezas y todas estas habilidades. Finalmente, pareciera ser que escuchamos que están algunos de ustedes como empezando en un mismo nivel. A mí me gustaría mucho ver en qué se van a convertir. Es decir, las universidades tienen una orientación diferente y una vocación diferente cada una de ustedes, como todas las universidades del mundo. Por ejemplo, si tú vas a UT aquí en Austin, pues vas a encontrar que tienen un centro de resolución de disputas en políticas públicas, porque la orientación de ellos y de esa escuela es esa. Y en vez de a lo mejor tratar de abarcar y ver todos los temas de la mediación, sería interesante que dentro del ADN y la naturaleza de cada una de las universidades que están aquí presentes, pueda ser esa la beta del know-how que ya tienen en su esencia y lo conviertan también en su área de expertaje, para que el día de mañana, cuando digamos que tengamos un conflicto muy especializado en materia de X, ecología, finanzas, vayamos por los expertos a las universidades que ya cuentan con eso. Entonces, hay pues algunas inquietudes, invitaciones o retos de cosas a las que se puede aspirar y que las universidades tienen que jugar un papel muy importante en el mundo de la mediación. Gracias. Yo quisiera nada más agregar en ese sentido que la Secretaría de Educación año con año ya tiene varios años trabajando con representantes de la Comisión de Seguridad en las escuelas. Precisamente hoy tenemos reuniones, concluimos con la región número 11 de aquí de Monterrey, alrededor de más de 400 directores del turno matutino y vespertino, en donde les brindamos, les ofertamos este tipo de situaciones, este tipo de capacitaciones, diplomados en mediación, lo hacemos de su conocimiento, precisamente porque hemos detectado un grave problema de los conflictos que los mismos muchachos graban ahí, que suben a la red, e inclusive les hacemos este conocimiento, un problema latente que está surgiendo en las escuelas, que voy a permitirme el uso de este foro. Hemos realizado investigaciones con niños de tercer año hacia arriba, hacia cuarto, quinto y en secundaria. Tercer año de primaria, alrededor de entre el 60 y 70% de los niños de este grado cuentan con Facebook, que es una red social altamente peligrosa. Entonces, obviamente que aquí nosotros queremos adelantarnos a que ocurran, que ya han ocurrido situaciones que obviamente también inciden en la cuestión del manejo de la información o de las tecnologías. Entonces, es cierto, hay mucho camino por hacer, pero ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Alrededor del año pasado fueron 3,000 maestros, más de 3,000 maestros capacitados, sensibilizados, y ahorita vamos más o menos en el mismo tenor, nada más para conocimiento del auditorio. En el caso de la Autónoma de Nuevo León, también un poquito en relación a lo que mencionaba Rafa, en el caso de la Autónoma de Nuevo León y ligado con lo que comenta el licenciado, se abrió por voluntad o por acercamiento precisamente de personas interesadas en esto. Ahorita están abiertas 4 líneas de investigación o sublíneas del área de investigación de educación para la paz, y precisamente 2 están en cyberbullying. Entonces, una está en cyberbullying directamente en educación preparatoria, y la otra está en cyberbullying, pero no como únicamente conflictos, sino
todos aquellos conflictos escolares que suban a las redes sociales, no únicamente el acoso. Sabemos que el bullying es un acoso repetitivo, ¿no? Entonces están esas y luego están otras dos, que es habilidades sociales, lo que comentaba hace un momento, y la otra que está enfocada más al rol de la familia, ¿no? En los conflictos escolares. Pero fue preocupante las primeras indagaciones que se hicieron precisamente por eso, por el uso de las tecnologías, y estamos actuando en virtud de acercar precisamente a todos aquellos interesados a que nos ayuden. Ahora sí que necesitamos muchísima ayuda, porque hay que levantar estudios, hay que hacer estadísticas, hay que hacer mucho para poder diseñar la estrategia, porque no te vas a lanzar sin una estrategia perfectamente dirigida, ¿no? Claro, que es lo que se intenta. Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Elsie Hernández, soy cofundadora de una organización de ayuda para la mujer y el niño violentado. Me acaba de llegar a la oficina el caso de los niños que hablan otro idioma, náhuatl, y no pudo intervenir ninguna autoridad ni mediación en la escuela. Quisiera saber con qué organismo me puedo dirigir para ayudarle. Es un compañero maestro y está muy angustiado porque sigue esta situación de bullying contra estos muchachitos que hablan los dos idiomas, son bilingües, sí. Son dignos de admirar porque ya es una cuestión cultural que estamos olvidando y que debemos de valorar. Así es, una área, a lo mejor es el caso de los niños del área del Topo Chico, de una escuelita ahí vespertina, en donde por sus prácticas, por el uso del idioma, es cierto, de los mismos compañeritos ha surgido ese tipo de aislamiento o ese tipo de burlas, acoso. Se está trabajando con la gente a través de los gabinetes, las SUSAER o los CAMS, que son los que jurisdiccionalmente tienen la obligación de atenderlos, ¿verdad? Y sí ha sido un caso muy puntual que la Secretaría de Educación ha revisado. Obviamente hay un proceso ahí de investigación, ¿verdad? No quiero decir con esto que sea el único caso, hay escuelas en donde… Sí, le digo, es un proceso, ocurrió recientemente, tal vez menos de 3 semanas. Digo, obvio, es un proceso en donde se está investigando. Tenemos que conocer el conocimiento de lo que digan las partes, y para que inclusive hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya participado. Entonces, obviamente le pediría, a lo mejor volviendo de cuestiones de leyes, pues la justicia a veces en México, no me dejarán mentir mis compañeros, bueno, hablamos, no es tan pronta ni expedita, ¿verdad? Así es. Así es. Sí. Es algo del reflejo que vivimos también como sociedad, donde todo tiene que ser rápido, y a lo mejor esas situaciones pues fue de nuestra herencia hispana, ¿verdad? Que pues a los españoles les gustaba escribir mucho, ¿verdad? Puede canalizarlo a través de la oficina regional número 11, que la profesora es Nilda Flores, la responsable de esa región. Si gusta hablar a los teléfonos, a los conmutadores, no tengo ahorita el teléfono de la región número 11, pero con todo gusto, si habla a los teléfonos que proporcioné, o si no al conmutador general de la Secretaría, que es el 2020-5000 o el 2020-5050, con gusto le van a atender para que se ponga en contacto con la gente de responsable. ¿Perdón? Nilda Flores. Nilda Flores, es la jefa de la oficina regional número 11. Le digo, no tengo ahorita el nombre del dato, sé que es de una persona, el nombre de la escuela, no lo tengo el dato, pero sé que es una escuela turno vespertino del área del Topo Chico. ¿No te acuerdas, Oscar, cómo se llama? Es el nombre de una heroína, no recuerdo ahorita, no lo tengo porque son alrededor de 7,000 escuelas en el estado de Nuevo León, entonces… Ok, la región número 11, ¿verdad? Nilda Flores, Nilda Manuela Flores Velázquez, pero mejor Nilda Flores. 2020-5000 y 2020-5050. Es el conmutador, pide el teléfono de la región número 11. De nada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su participación, y la verdad es que gracias por su tiempo. Es un reto hecho realidad en su inicio. Es decir, como han dicho y como toda la gente ha comentado, nos falta mucho por hacer. Sin embargo, no los quiero asustar, Rafa, tampoco. Nos corresponde a nosotros como el Poder Judicial, a través del Centro Estatal de Métodos Alternos, el ser el órgano regulador que
marque una línea a seguir, ¿verdad? Y que, sin embargo, que no podríamos hacer sin ustedes, nos queda claro. En relación a lo que comentaba, me llama mucho la atención en cuanto a que yo estuve 20 minutos con el licenciado Moncada y pude hablar 3 minutos con él porque era una cuestión impresionante de quejas, de pleitos con, ya se pelearon unos papás, ya se pelearon los maestros, ya se pelearon los alumnos, entonces… Ellos no pelean, ellos dirimen sus claro. diferencias. Entonces, precisamente a eso se trata. Si entre más mediadores tengamos, podemos dar esa respuesta inmediata a las necesidades de la ciudadanía y a crear una cultura de paz que es a lo que vamos encaminado con estos programas. Entonces, los felicito y les agradezco su apoyo y pues los comprometo a que continuemos, ¿verdad?, en esta línea de trabajo conjunta para efecto de que podamos tener una mejor sociedad en la cual rompamos ese paradigma de resolver los conflictos a través del diálogo y que, como decía Juan Manuel, los niños del día de hoy van a ser los clientes del Poder Judicial, tratar de que eso no sea así, ¿verdad? Muchas felicidades y nada más para concluir y no abusar de su tiempo, me permito hacer entrega de estos reconocimientos a cada uno de los panelistas. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, otorga la presente constancia al licenciado Manuel Caloca González por su participación en la mesa de diálogo mediación escolar dentro del marco de la Semana de la Mediación, dentro del auditorio del Tribunal Superior de Justicia y en la sala Jorge Treviño en Monterrey, Nuevo León, el 16 de octubre del 2013. Lo firma, suscribe el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Asimismo, le hago entrega con la misma redacción al maestro Juan Fernando Potes González. De la misma forma, al profesor Javier Moreno Tamés. Gracias. Gracias. A la doctora Reina Vázquez. Muchas gracias. Y por último, a la licenciada Valeria Villanueva Estrada. Y también a el oceanólogo, el licenciado Juan Manuel Lobo Niembro, por dirigir la mesa. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana.